Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un resumen sobre este modelado en el cual se tiene el análisis de una conexión metálica a través de dos perfiles, ¿no? Un W8 por 28 y un W10 por 21, que justamente hacen referencia a este libro, en el cual tenemos ensayos experimentales de distinto tipo de conexiones. Bueno, en este caso hemos modelado este para representar este resultado del ensayo experimental, ¿sí? Acá nos da la geometría, nos da bastantes datos importantes para ser introducidos, como la característica de los materiales, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, y todos estos tienen que ser interpretados y tomarlos en cuenta en el software que estamos usando. En este caso se está usando Abacus, el cual es un software de gran potencialidad para elementos finitos, ¿sí? Entonces voy a ir reescribiendo brevemente cada una de las partes que tiene Abacus para resolver, para llegar a tomar finalmente los resultados y hacer una comparación del análisis, de este análisis estático, ¿sí? Para ver el diagrama momento-rotación. Bueno, como ven, Abacus se dispone en varias partes, donde la primera es generar los elementos que se van a usar. Y en este caso tenemos cuatro elementos que vendrían a ser los pernos. Tenemos también la viga que es de perfil 10 por 21. Eso pueden buscarlo en el manual de construcción de acero, las dimensiones de este perfil. Tenemos el perfil de la columna, que va a ser de 8 por 28. Y tenemos la plancha que va a conectar estos elementos, ¿no? En la cual se va a estar soldando la viga y la cual va a estar conectada a la columna a través de pernos. Entonces, estas geometrías es fácil comenzar a crearlas a través de un sketch, hacer círculos y hacer revisiones y puntos de referencia. Además, mencionar que el software no trabaja con unidades, todas las unidades deben estar de manera consistentes, ¿ok? Debe haber un equilibrio de unidades. Entonces, yo le pongo 11 que representa 11 pulgadas, pero eso de ahí se debe, esas 11 pulgadas se deben estar manteniendo, se deben mantener las unidades de pulgadas en las demás variables. Luego tenemos la introducción de las propiedades. Justamente como su nombre lo dice, acá se van a introducir las propiedades de los materiales y tenemos dos básicamente, que son el material, como vamos a ver acá, el material A36 que nos especifica en la bibliografía. El material del acero es A36 con un FY de 45 KSI y un FU de 70 KSI en este caso. Entonces, si yo edito, hay que introducir algunas propiedades acá, por ejemplo, la densidad en las unidades consistentes. En elasticidad nos basta con indicar el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Con eso estamos formando una matriz constitutiva tridimensional, porque los elementos son tridimensionales, una matriz constitutiva de 6 por 6. Y además, para llegar al rango no lineal, para llevar al rango eh, más allá de las deformaciones lineales, necesitamos especificar un comportamiento plástico. Entonces, el comportamiento plástico indicamos el esfuerzo de fluencia, y como es el esfuerzo, es el comportamiento plástico, acá comienza el rango no lineal y se indica se indica la deformación plástica, que vendría a ser cero porque acá comienza el rango no lineal. Y un esfuerzo último relacionado a un esfuerzo de fluencia, perdón, relacionado a una deformación plástica. Eso de ahí lo pueden ir revisando, por ejemplo, en el libro de Hinton y Owen, en el cual nos explica, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, un comportamiento de este tipo del material, donde comienza un rango no lineal, en realidad a partir de acá comienzan a aparecer deformaciones plásticas, ¿ok? Acá todavía, por ejemplo, en este punto de acá, tenemos bueno, digamos que el incremento de esfuerzo ha venido de este punto a este punto de acá.
Entonces, en esa posición, nosotros vamos a tener un incremento delta de sigma, pero ese delta de sigma tiene una componente elástica y una componente plástica. Bueno, la componente elástica es justamente dividir el delta de sigma entre la pendiente elástica, uno entre el módulo de Young. Entonces, eso nos da este pequeño componente que viene a ser el incremento de deformación elástica. Pero cuando vamos al rango no lineal vemos que existe mayor deformación. Bueno, lo que no se puede medir de esa manera a través de una pendiente vendría a ser la deformación plástica. Entonces, la deformación plástica vendría a ser el incremento total de deformación de E menos las deformaciones elásticas, que sí se pueden cuantificar. ¿Ok? De esa manera podemos hacer una gráfica donde mostremos solamente las deformaciones plásticas y los esfuerzos a partir del esfuerzo de fluencia. Entonces, eso me va a graficar una pendiente H'. Esa gráfica es lo que se está introduciendo acá en Abacus a través de estos dos puntos, de estos dos puntos. ¿Ok? Para el elemento del perno, de igual forma, se está introduciendo la densidad, la elasticidad y la plasticidad, ¿sí? Con los mismos conceptos, porque ambos son de tipo acero. Bueno, eso de ahí se asignan propiedades y luego vamos asignándolo a cada tipo de elemento, ¿no? La viga, la plancha y la columna tienen el mismo material y el elemento bolt tendría el tipo de material para pernos. Luego tenemos que hacer un ensamblaje, es decir, eh, unir todas las geometrías a través de simplemente hacer mediciones y alineaciones de caras y alineaciones de posición. Y luego de eso vamos a ir a la opción de de los steps, ¿no? Vamos a hacer las interacciones. Cuando nosotros hemos colocado simplemente alinear las caras, eso no significa que ya estén unidas, sino que hay que generar una interacción. Acá se han generado dos interacciones, pero vamos a ver otras restricciones. Por ejemplo, la primera es, también se puede observar que solamente con un perno ya he copiado varias veces el perno y tengo cuatro pernos en realidad. ¿Sí? Los cuatro pernos que conectan toda la plancha con la columna. Entonces, una de las interacciones que vamos a usar es justamente de los pernos. Si vamos esto a editar, podemos ver que hay unas áreas especificadas, que van a ser dos en realidad. Son la cara de la plancha, la cara delantera, y la cara posterior de este ala de la columna. Esos dos están resaltados como áreas maestras y las esclavas vendrían a ser el borde del perno y sus dos áreas que están conectadas a las mismas planchas, ¿no? Otro área maestro vendría a ser los bordes de los agujeros del ala y de las planchas y de la plancha. ¿Ok? Entonces tenemos un elemento maestro y un esclavo. ¿Sí? Eso lo indicamos como superficie de contacto que va a tener una rugosidad de 0,33. Luego vamos a especificar este tipo de interacción también entre esta cara maestra que vendría a ser de la columna y la otra cara esclava de la plancha, lo que se estaría viendo de color medio morado o magenta, la cual sería la esclava. En este caso también se está indicando como una superficie, una restricción de tipo contacto, que no van a permanecer juntos en caso haya separación o esfuerzos de tracción entre ellos, ¿sí? Solamente en compresión. Entonces, tenemos eso como restricciones de contacto, superficies que solamente están a contacto y funcionan con esta característica, ¿no? Coeficiente de rigidez de fricción de 0,33 y formulación de tipo penalti. Luego vamos a tener acá otro tipo de interacciones donde vamos a tener el mismo desplazamiento ya con posiciones totalmente restringidas. La primera es esta de acá, que podemos ver que la cara de la viga
el perfil de la viga va a estar de tipo totalmente restringida con la plancha, lo cual le estaría indicando como una soldadura, ¿no? En este caso no estamos analizando la soldadura de detalle, estamos indicando que la soldadura sería una rigidez muy alta, que estas dos caras, la cara de la plancha y la cara del perfil de viga, se encontrarían totalmente en contacto y restringidas, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Y la segunda es para la aplicación de la carga, ¿sí? Para la aplicación de la carga se está restringiendo lo siguiente. Hemos creado un punto de referencia acá en la parte superior, justo en el medio, y toda esta cara de la columna se está restringiendo a ese punto. Es decir, esto sería como un cuerpo rígido, ¿no? Toda esta cara va a funcionar a un cuerpo rígido con este punto de referencia. Está restringido los desplazamientos y los giros. Entonces, eso de ahí con la finalidad de colocar la carga, como vamos a ver ahora. Vamos a tener que en LOADS podemos en realidad introducir las restricciones del problema y tenemos restricciones de fuerza y desplazamiento, ¿sí? Características de restricción del problema de elementos finitos. Acá estamos creando la carga, una carga de torsión en realidad para los pernos, para que se pueda ajustar con las planchas para los cuatro pernos y tenemos otra condición de tipo de restricción de desplazamiento que viene a ser característica del problema, ¿no? Por ejemplo, la primera es que la estructura, la estructura total no se desplaza en la dirección uno, ¿sí? Porque solamente es un análisis eh, en el plano, digamos, del alma, del alma de los elementos, y se va a estar, solamente va a existir desplazamiento en la dirección y en la dirección Z, y va a existir rotación alrededor de X. Entonces, por simetría hacia el lado en X, vamos a escribir que los desplazamientos ahí son iguales a cero. Ok, entonces la siguiente restricción va a ser de desplazamiento y como podemos ver es el desplazamiento otorgado en el nudo que les mencionaba, ¿no? Lo que vendría a ser desplazar en realidad toda esta cara superior de la columna. Cuando nosotros normalmente vemos los, los análisis de ensayos en realidad pueden darse buscando el objetivo, ¿no? Si esto fuese la viga empotrada en esta columna, en realidad lo que usualmente se hace es colocar una carga en el extremo P y ante eso medir el momento en esta posición, ¿no? Medir el momento que va a ser P por la longitud y medir ante eso también la rotación y hacer el diagrama finalmente de momento-rotación. Pero eso de ahí, para efectos de ensayo, es más usual en los ensayos no medir la carga aplicada directamente, sino que se miden normalmente los desplazamientos. Entonces, pudimos medir el desplazamiento en esta posición, pero ese desplazamiento puede generar otros efectos en el diagrama momento-rotación que no deseamos. Entonces, otra, otra, otra forma de medir el diagrama momento-rotación es justamente colocar acá un punto de apoyo y aplicar el desplazamiento en la parte de extremo, ¿no? En la parte de la columna, desplazar la columna posiciones superiores. Eso es lo que normalmente se hace en en los ensayos experimentales de este tipo. Lo que usualmente se puede hacer también. También se puede hacer esto o colocar el desplazamiento en el extremo inferior. Pero esto de acá evita algunos efectos secundarios. Entonces, acá se coloca solamente un apoyo de tipo simple, no empotrado, sino simplemente apoyado, por lo cual puede producirse una rotación total, ¿no? Lo cual no se produce la rotación libre acá, sino que acá hay una rotación semirrígida, ¿sí? Y lo cual vamos a medir ahí la rotación teta.
Igual, como acá estamos aplicando el desplazamiento, se podría medir la reacción acá de la carga aplicada o también la reacción, la cantidad de carga que se debe aplicar para producir estos desplazamientos. Entonces, esto de acá es lo que vamos a estar midiendo finalmente, la carga P en la columna para realizar ese desplazamiento. Y además vamos a medir las rotaciones, ¿ok? Entonces, acá se está colocando un desplazamiento de 5 pulgadas, que puede ser hasta esa medida es relativa dependiendo de la geometría y la capacidad del problema. Pero vamos a ver que no necesariamente vamos a llegar hasta las 5 pulgadas en el ensayo. ¿Ok? Entonces, eso entra como una condición de contorno de tipo de desplazamiento, o lo que podría medirse también como un desplazamiento del suelo. Lo siguiente es este de acá, que como les dije es el punto de apoyo, que vendría a ser este nudo de acá, ¿sí? Que está libre a giros, pero restringido en los tres desplazamientos, uno, 2 y 3, y a través del cual va a girar en realidad la, va a desplazarse hacia arriba la columna y va a girar la viga. ¿Ok? Vamos a verlo con un video también. Y acá tenemos la simetría, debido a que esto de acá se desplaza solamente de manera vertical. El desplazamiento en la dirección 3, en la dirección Z y en la dirección 2 y en la dirección 1 debe ser igual a cero. Perdón, las rotaciones alrededor de Y y de X, rotaciones alrededor de Y y de X deben ser cero. Solamente hay desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos el problema planteado con las condiciones, los materiales, la geometría. Y lo siguiente es realizar un mallado de los elementos, ¿no? Para poder analizar mediante el método de elementos finitos. Entonces, acá lo que se hace es especificar la cantidad de divisiones de cada uno de los elementos. Y acá hay que entrar un poco a detalle cuando se evalúa para mostrar que automáticamente Abacus no hace quizá el discretizado radial, ¿no? Quizá lo hace de otra manera, pero para efectos de análisis debería ser el discretizado radial. Bueno, y eso se consigue acá con algunas propiedades en las opciones de mallado. De igual forma, en la viga ahí se muestra que son elementos cúbicos de interpolación lineal con 8, bueno, de interpolación lineal con 8 nudos simplemente, no hay nudos intermedios. Y eso de ahí para la viga 1021, para la viga también, para la columna de 8 por 28 y para la plancha, ¿no? Todas las zonas donde se va a estar relacionado a los elementos, a los pernos, es mejor hacer un discretizado radial. Sí, para eso hay que crear algunos planos de corte en los elementos. Acá se han creado estos planos de corte para realizar ese discretizado radial en este pequeño cuadrado. Lo mismo en la columna. ¿Sí? Entonces, luego de realizar el mallado, vamos a ir a la opción de generar el caso de análisis, y acá yo le he colocado resultado de la conexión 1 y luego simplemente le damos analizar, ¿no? Submit. Sí, eso lo va a analizar, y acá se va a ir viendo el proceso en cada incremento. Se inicia con un incremento grande y ahí, para que mejore la convergencia, va haciendo pequeños incrementos más pequeños. Cuando ya encuentra una mejor convergencia, puede volver a incrementar, puede volver a incrementar los pasos de iteración hasta llegar al factor finalmente de 1, ¿no? Que vendría a ser toda la carga aplicada. Sí, pero es un problema de análisis no lineal y necesita realizar iteraciones en esto. ¿Ok? Entonces, eso de ahí lo vamos a ver en los resultados. Y acá, por ejemplo, se muestra el esfuerzo de von Mises, ¿no? Se puede ver como resultado los esfuerzos, y se están mostrando los esfuerzos de von Mises. Esos esfuerzos de von Mises justamente están relacionados a un tipo de falla que vendría a ser este de acá, donde los esfuerzos principales 1, 2 y 3
se encuentran en la superficie en la superficie de este cilindro, ¿sí? En la superficie de ese cilindro se alcanza el estado de falla que vendría a estar relacionado como a la fluencia del material. Hay otros estados como el estado de Tresca, este es el estado de formación de Tresca, y esto tienen ecuaciones, ¿no? Relacionados a la segunda invariante del tensor desviador. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, los estamos tocando en el curso de Programando el método de elementos finitos en la última sesión para que se pueda comprender más acerca de estos esfuerzos. También podemos ver los desplazamientos. Ven ahí en la parte izquierda está llegando a a las 5 pulgadas que se han establecido. Y la parte del lado del extremo derecho de la viga es la que no se desplaza, ¿no? Entonces, en realidad estamos haciendo esto. Se está desplazando esto hacia arriba y ante ese desplazamiento se produce es como desplazar la parte de acá, ¿no? Y esto de acá estaría restringido, no se desplazaría. Y ante eso igual hay una diferencia de posiciones. Lo que finalmente se mide es esa diferencia de posiciones que genera un momento en este extremo, en el extremo semirrígido, porque no es totalmente rígido. Si fuese totalmente rígido, las rotaciones entre la columna y la viga vendrían a ser permanentes, ¿no? Formaría un ángulo de 90 siempre la columna con la viga, y lo cual, debido a este ángulo de giro, a la separación de la plancha y la columna, no se da. Entonces, eso genera una abertura en este contacto, lo que hemos definido como un contacto con rigidez de 0,3 y a lo cual nosotros podemos medir algunos resultados, ¿no? Acá les dije que se podía mostrar estos resultados, vean, lo podemos mostrar de tipo dinámico, donde estamos viendo el resultado de cómo se va incrementando los pequeños desplazamientos, ¿sí? Entonces, eso de ahí lo podemos obtener, podemos aumentar la velocidad o disminuirla, ¿sí? Entonces, vamos a darle OK, vamos a darle total. Y vamos ahora a tomar los resultados para hacer la comprobación de estos resultados. ¿Sí? Vamos a tomarlo. Los principales serían los desplazamientos en la dirección 2, U2. Esos son los desplazamientos principales y los esfuerzos que hemos estado viendo, ¿no? No solamente vemos los esfuerzos de Mises, también están los esfuerzos principales, el esfuerzo 1,1, el esfuerzo 2,2, el esfuerzo 3,3. Acá ya nos está mostrando porque he cambiado acá la visualización de resultados. Pero ese es el esfuerzo 1. Vean, el esfuerzo 1 cómo incrementa, ¿no? En la dirección principal 1 de esos pequeños elementos finitos. También se puede ver deformaciones por corte, que son más pequeñas en este caso, ¿no? Las principales van a ser las más grandes. Y vean que se produce una concentración de esfuerzos debajo de la plancha. Pero bueno, vamos a ver a tomar los resultados. Vamos a parar esto de acá. Y vamos a tomar primero el resultado de la... No hay momento en realidad, ¿sí? Lo que se mide es la fuerza por el brazo de palanca. Eso genera el momento. Entonces, tomamos acá resultados XY. Vamos a Output File, continuo. Y vamos a tomar primero la fuerza, ¿no? La fuerza de reacción vendría a ser en la dirección que estoy aplicando, en la dirección Y. Entonces va a ser la fuerza de reacción en la dirección 2. Y de un único elemento, ¿no? En editar sección, selecciono este nudo en la parte superior y le coloco DOM. Sí, ya tengo un nudo seleccionado y en qué dirección quiero la fuerza. En realidad esa fuerza se está aplicando a toda la cara porque es un cuerpo rígido, ¿no? Pero el cuerpo rígido está relacionado a ese punto. Entonces ploteo el resultado y lo que estoy teniendo acá es el resultado de la carga. En la vertical está la carga, pero en la horizontal está únicamente en la horizontal está únicamente el tiempo, que en realidad es los incrementos que se le ha dado, ¿ok? No es todavía los desplazamientos. Son los incrementos que ha hecho para obtener el resultado. Entonces, eso de acá yo lo puedo obtener acá en editar y acá está, a partir de los incrementos, las fuerzas aplicadas. Le doy control C
Por acá ya lo había obtenido, pero lo voy a volver a hacer y lo vamos a exportar en una nueva hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, estos son las fuerzas aplicadas en libras en realidad. Sí, les dije que todo está manteniendo unas unidades, ¿no? Estamos en libras, pulgadas. Ahora, esa fuerza me va a ayudar a calcular el momento, ¿sí? Ahora me falta obtener la rotación. La rotación, como ven, acá hay un ángulo de giro. Esa rotación se va a obtener de la siguiente manera. Vamos a quitar la columna, vamos a quitar la columna y vamos a medir lo siguiente. Si, como observamos, en realidad la rotación se produciría en esta posición, ¿no? En la posición del extremo de la viga de la plancha. En realidad, esa rotación se puede medir de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que esta es la plancha inicial y luego de la plancha se ha producido un giro que lleva a esta plancha a una posición algo como esto. Entonces yo puedo medir el desplazamiento en la parte superior, el desplazamiento en la parte inferior. En realidad, como son en sentidos contrarios, yo necesito calcular esta rotación teta. Teta vendría a ser un arco cuya tangente sea el desplazamiento en la parte superior menos el desplazamiento en la parte inferior, U1 menos U2 para calcular el desplazamiento total, dividido entre esta longitud, ¿no? Entre esta altura, H, que como les digo es 11 pulgadas. Entonces, eso sería la rotación de teta, ¿ok? La rotación de teta. Entonces, vamos a limpiar estos resultados, cerramos esto y vamos a medir entonces la variable, ya no sería fuerza, vendría a ser desplazamiento y desplazamiento en la dirección 3, ¿sí? En la dirección 3 vendría a ser mi desplazamiento principal para las rotaciones. Entonces vamos a tomar los desplazamientos en 3 y de dos únicos nodos, ¿no? Vamos a editar la selección. Ahora voy a seleccionar Vamos a seleccionar este nudo en la parte superior, este nudo en la parte inferior con Shift. Y lo que voy a hacer ahora es, nada, tomar los desplazamientos de esos dos nudos. Esos dos nudos, los desplazamientos en 3. Ploteamos, ¿sí? Ahí se está viendo el desplazamiento que va hacia acá, negativo, vendría a ser el más grande. Y el desplazamiento pequeño que vendría a ser en la otra dirección, ¿no? Porque la dirección Z está en realidad en dirección contraria a la dirección longitudinal, esto sería positivo en realidad. Vamos a obtener estos resultados en una tabla. Acá están de los dos nudos y del primer nudo vendría a ser esto, ¿no? También en el tiempo, ¿sí? Está manteniendo el mismo tiempo de, de la carga aplicada. Entonces, esto hay que mantener esto abierto. Control C, Control V. Esto es el desplazamiento 1. Y el desplazamiento U2 vendría a ser este nudo. Editamos, Control C y lo pegamos acá. U2. Si desean, podemos hacer mediciones acá. Por ejemplo, yo vuelvo a la figura sin deformar y con estas opciones yo puedo hacer mediciones. Mido desde este punto hasta el punto superior y acá me dice, ¿no? La dimensión en la dirección 2, en la dirección Y, vendría a ser 11 pulgadas. Además, ¿qué otro dato necesito? Ya tenemos la altura H, y ahora necesitamos la distancia también del brazo de palanca, ¿no? Que vendría a ser la distancia desde esta posición del nudo, donde hemos aplicado la carga, hasta el nudo que no se mueve, que creo que es este de acá. No, era este de acá. Vamos a tomar. Es este de acá hasta el nudo en esta posición. Tenemos hasta ahí 56.5 pulgadas. ¿Ok? 56.5 pulgadas. Entonces, de efectivo, el brazo de palanca es 56.5 y H es 11. Entonces, con esto podemos hacer el momento y la rotación. Rotación y momento. ¿Sí?
La rotación, como hemos visto, es un arco cuya tangente era igual al desplazamiento uno menos el desplazamiento 2. Estos desplazamientos están en negativo porque la dirección en Z está apuntando hacia atrás, pero en realidad el desplazamiento principal es hacia adelante, ¿no? Hacia la parte de la viga. Y eso vendría a ser positivo. Entonces le voy a poner menos estos desplazamientos U1 más el desplazamiento U2, ¿no? Que vendría a ser, estos vendrían a ser negativos. Entonces, de esa manera tengo la rotación, perdón, acá me faltó un arco cuya tangente sea este desplazamiento entre esta distancia, ¿no? Entre 11. Entonces, ahí tenemos las rotaciones. Hay que restringir este 11 que no cambie. Tengo las rotaciones y los momentos vendrían a ser la carga aplicada por el brazo de palanca. Sí, el brazo de palanca no debe cambiar. Estos están en libras por pulgada. Hay que dividirlo entre 1000 para que esté en kip por pulgada, ¿ok? Kip por pulgada. Y estos de acá me parece que también, bueno, vamos a tomar los resultados experimentales. El resultado experimental está en este documento, en esta parte, ¿no? Momento o rotación. Y vean que la rotación está entre 1000, ¿sí? Entre 1000. Entonces, por eso es que aparece la rotación por 55, ¿no? Hay que multiplicarlo por 1 entre 1000 todavía. Entonces, yo lo tengo que multiplicar por 1000 para obtener estos resultados. Entonces, esto de acá yo ya lo transcribí. Vean que el último es 548,55. 548,55 y pueden comprobar los demás, ¿no? Voy a copiar esta lista de los 36 puntos y lo llevo a mi nueva hoja de Excel. Entonces voy a comparar acá, esto de acá, que es del programa Abacus, ¿sí? Para lo cual hemos visto que la rotación está por 1 entre 1000, entonces hay que multiplicarlo por 1000, ¿sí? Eso de ahí, y además seleccionamos los datos, agregamos los datos experimentales de esto de acá. En realidad es la coordenada en Y, que vendría a ser los momentos, y en X las rotaciones. Ok, vean que incluso no debí llegar hasta los 5 pulgadas de desplazamiento, ¿no? Eso me genera rotaciones muy grandes que ya en realidad ya no me está representando la respuesta. Debería quedarme únicamente hasta los 49 quizás o 56 de rotación, y eso a 524 kPa. Colocamos una leyenda, agrandamos esto, y esto de acá ya está bastante bueno para ser mostrado en un resultado, en una comparación de resultados, ¿no? El primero vendría a ser del software Abacus, como hemos visto. Sí, y el segundo está siendo obtenido de manera experimental ante una investigación del autor Ostraknes. Se llama Ostrander, en 1970. Entonces, acá tiene, por ejemplo, el análisis de esa conexión, pero abajo mismo tiene otro similar donde cambia, por ejemplo, el espesor de la plancha, ¿no? Y podemos hacer un análisis paramétrico ya admitiendo que los resultados en Abacus están correctos para representar. Y por ahí hay otros con una sección de un cuarto. Vean que se reduce el momento, que llegaba hasta 500, llega hasta ahora 250, 260. Y ahí hay otros tipos de conexiones que podemos ir evaluando. Entonces, espero que les sea de ayuda. También estamos mencionando que no solamente estamos viendo los resultados, ¿no? Sino que siempre se necesita para usar cualquier programa, necesitamos siempre los conceptos de, que estamos usando en el análisis tridimensional, como los esfuerzos de von Mises, o cómo estamos definiendo la no linealidad de los materiales, ¿no? A través de la pendiente que no se muestra acá en realidad. La pendiente H' se estaría mostrando en una gráfica donde solamente tenemos
deformaciones plásticas y esfuerzos. Y el esfuerzo de fluencia tiene deformación plástica cero, es donde comienza esto de acá. En este punto tenemos deformación plástica cero y ahí comienza el esfuerzo de fluencia. Y acá comienza otra pendiente. Esta pendiente vendría a ser E tangente. Esta pendiente es E, pero esta de acá no es igual a ninguna de esas dos. Esta es H'. Y H' tiene una expresión que se puede obtener a través de esas E y E tangente, ¿no? Como esta expresión, pero no es igual a ninguna de esas dos, ¿sí? Entonces, acá se está usando incluso un endurecimiento del 10% que vendría a ser esta tangente ET, pero H' es distinta. Entonces, les dejo hasta ahí esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna consulta o quizá quieren que haga el procedimiento paso a paso de cómo se hizo este modelo, me gustaría saberlo en los comentarios. Igual sus reacciones a los videos que estoy haciendo son muy importantes para mí para seguir haciendo contenido. Y si pueden compartirlo, suscribirse, también es muy bienvenido, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos hasta otro video.